Bien, jóvenes, empezamos. El viernes había yo dicho que íbamos a revisar toda esta parte de modificaciones de cobertura y la vamos a revisar a través de la librería que es el puntal de nuestro curso, que es Actuar, ¿no? Ya lo dije y lo repito, Actuar es de actuarios. Es una librería que hicieron unos cuates que están en Canadá. Y que realmente es una librería fantástica para hacer todo esto que nos ocupa y tiene una infinidad de funciones que nos hacen más fácil hacer lo que queremos hacer. Entonces, primero, las gráficas de modificaciones de cobertura para la variable de pago, ¿no? Y véase, existe una función que está en Actuar que se llama coverage. Y lo único que necesitamos definir es cuál es la densidad que queremos y, por ejemplo, para la primera parte que hicimos, pusimos un deducible de 500, ¿no? Entonces ponemos la Pareto con un deducible de 500 y luego especificamos cuál es la Pareto que realmente queremos y la pintamos, ¿no? Y aquí está. Pues pintamos la original y la función de la variable de pago, que como ven es distinto. O sea, lo más importante, ya lo dijimos y lo reiteramos, es que lo que dice aquí es que hacer inferencias con la variable sin haber considerado que tiene un deducible, pues simplemente son inferencias erróneas, son distintas. Esta es la variable que observamos, mientras esta es la variable subyacente a la cual le hicimos algunas modificaciones basadas en las modificaciones propias de la cobertura, ¿no? La variable de pérdida. Nótese que aquí en coverage yo no definí nada, lo cual quiere decir que si no defino cuál es la variable en cuestión, por default es la variable de pago. Si quiero definir con esta misma estructura la variable de pérdida, entonces le pongo aquí per.loss igual true y ya. Es la misma de arriba, pero mientras el default es la variable de pago, aquí tengo la variable de pérdida. Ahora hacemos lo mismo y la comparamos contra la distribución sin haber hecho la corrección por deducible. Y pues claramente son súper distintas, jóvenes, ¿no? ¿Eh? O sea, si yo hago inferencia con esta, es evidente que es muy diferente hacer inferencia con esta. Y la que observo es esta. Entonces, pues claramente tendría yo que tratar de ajustar toda mi inferencia a esta. No es fácil, ya dijimos, y si le metemos más condiciones, pues se vuelve mucho más complicado hacer inferencias con esta modelación. Pero pues se supone que es lo que uno tendría que intentar hacer, o por lo menos acercarse lo más que pueda. Severidad dice, vimos que la nueva variable es una Pareto 3-2500, ¿no? Que a la hora de poner a la Pareto original, poner el deducible, el efecto era que la Pareto cambiaba. En este caso, el mismo modelo, ¿no? Entonces, esta es la curva original, ¿sí? Y esta es la curva de la Pareto modificada por el deducible. Y nuevamente lo más importante, jóvenes, es otra vez nos damos cuenta que son modelos distintos, ¿no? Y que habría que trabajar con el modelo 3-2500, que es el modelo subyacente, cuando metemos el deducible. Eso es el único punto. O sea, en estadística la idea es, pues, ¿cuál es el modelo que sigue tu información? Y mientras más preciso sea ese modelo, pues teóricamente, haciendo bien las inferencias, tendrás mejores inferencias. Entonces, la variable de pago aquí está, jóvenes, ¿no? Pareto,
Deducible 500, el límite superior es infinito, no lo hemos acotado, no hay límite de póliza. FYP así está definida como una función, jóvenes, ¿no? Y le pongo YP porque es la variable de pago. Como está definida como una función, la pueden evaluar ustedes donde se les pegue la gana. Aquí lo vamos a evaluar en 500, que era nuestro deducible. Y esa sería la probabilidad de los que realmente no es la función de distribución, a los cuales no van a pagar nada, ¿no? Que es el 42%. El complemento es los que sí pagan. Pero digamos, la pueden evaluar ustedes en otro lado que no sea 500, ¿no? O sea, pueden decir, a ver, maestro, yo no quiero en 500, quiero un poquito hacia adelante. Los que sobrepasaron el deducible por 100 pesotes o 100 unidades. Es una función, ¿eh? No, pues que bien, bien acá, bien hasta la derecha. Ponme 3000, por ejemplo. Pues ya casi tenemos toda la densidad, ¿no? 0.9. ¿Eh? Pero lo importante es una función, ¿no? La puedo evaluar donde se me pegue la gana. Y puedo encontrar, y esta función es una función evaluada donde se me pegue la gana, pero con esta condición de modificación de la Pareto original. Y esta es la función de distribución de esa Pareto. ¿De acuerdo? Esto está bien, está chido, está bonito. Dice, sin utilizar las funciones de actuar, pues esta sería la función de distribución de una Pareto 32500 y ahí la pueden pintar ustedes. Y esta sería la misma que acabamos de ver. Si no es que estamos haciendo las cosas mal. ¿Ah? Igual, pero con variable de pérdida, pues igualito, ¿no? Es la función de distribución de una Pareto, el deducible es 500, el límite superior es infinito y ahora es de pérdida. Y le evaluamos igualito una función en cero. Esta me daba 0.52, creo, ¿no? No, 0.488. La pueden evaluar en cero, la pueden evaluar en cualquier otro valor. Por ejemplo, si lo evaluamos en 1000, ¿qué? Ahí está. La función de distribución, si le evaluamos acercándonos a límites más grandes, pues seguramente se acercará más a 1 cada vez más, ¿no? ¿De acuerdo? Una función de distribución, tal cual. La dejamos en su valor original, que era 0, para tener las originales. Podemos pintar modificadas y no modificadas, como ustedes quieran. La función de densidad de pago, la función de densidad de distribución, perdón, del pago, la función de distribución de la pérdida y las ponemos juntas. Son dos funciones distintas, ¿no? Aquí sí decir que una es distinta de otra no tiene sentido porque ya sabemos que son distintas. Esta es la del pago, la roja, y la azul es la de pérdida. ¿Sí? Pueden ustedes dibujar las densidades pago-pérdida. Ahí la estamos definiendo, nótese. Ahora en lugar de ser la distribución de la densidad y sigue teniendo las mismas características, en lugar de ser la distribución para la de pérdida, es la de densidad con las mismas características y las volvemos a pintar juntas. Ahí está. Estas rayitas recuerden que son excesos de R, ¿no? De repente toma valores un poquito fuera del rango porque se le da la gana. Nuestras cantidades que utilizamos, ¿no? Momentos restringidos y momentos sin restricción, ¿no? Este es el momento de una Pareto sin restricción, no. Este es con restricción, no, es sin restricción. Y tenemos parámetros de forma 3 y escala 20 y el orden 1, que sería la media. Recuerden que esto es 2, es para nuestro modelo es 1000, ¿no?
Ahí está. Luego la modificada es con LED Pareto. Tenemos un deducible de 500, sigue teniendo las mismas condiciones de la densidad y el orden sigue siendo 1. Esta era, ¿qué era? ¿360 o 640? No me acuerdo. ¿640? 360. Costo esperado por pérdida, es decir, ya las funciones o los calculitos que empezamos a hacer, ¿no? Era la Pareto, la media de la Pareto original menos la media de este mínimo que encontramos. Aquí sí, pues es trivial porque esto debe ser 640 dado ya los valores anteriores, ¿no? Los jóvenes podemos hacer todas las cuentitas que hicimos, las podemos hacer con esto, ¿no? Costo esperado por pago. La diferencia de arriba entre la proporción a la cual realmente le vamos a pagar. 1,250, que es parte de los resultados que obtuvimos anteriormente. Tasa de eliminación de pérdida. LED Pareto entre la media de la variable original. 36%. ¿Qué quiere decir? Que 36% de las pérdidas no las vamos a cubrir habiendo introducido un deducible de 500 pesotes. O unidades en general, ¿no? Pago esperado de reclamación considerando el efecto de inflación. LED Pareto, pero con el deducible afectado así, y ya está. Esta sí no me acuerdo cuánto valía. 336.0768. Todos estos resultados los tienen ustedes en las notas. Costo esperado por pérdida después, que debería de llevar un acento ahí, después del efecto de la inflación, ¿no? Ahí lo único que estamos haciendo es casi lo mismo que habíamos hecho antes, pero considerando la inflación. Y ese también lo tenemos antes. Ustedes podrían hacer una programación de una funcioncita que hiciera todo esto, sí, ¿no? Sería cuestión nada más de ir tomando estas cosas e irlas poniendo en una función. Costo del pago. Entonces, definimos una función que tenga las dos cosas que hemos estado manejando hasta ahorita, que es un deducible, ¿de acuerdo? El límite hasta ahorita el límite superior es infinito, todavía no hemos metido el límite de póliza, la inflación es el 10% y tengo una variable de pago. Pérdida, perdón. Ahí está. La podemos evaluar. Esta es una función, la pueden evaluar donde ustedes quieran. Y debería de corresponder a esta. ¿Sí? A ver, veamos. Intentemos evaluar esta en 500. ¿Estamos seguros que sí o no? Que no dice. Es que está. Perdón. El parámetro de forma es 3. El parámetro de escala es 2000. Uy, qué carácter. Es una probabilidad baboso. No, bueno, no, nada que ver. La de abajo es una cuenta, la de arriba es. Esta probabilidad es la que está calculando aquí, ¿no? Y le evaluamos en 0, ¿cómo estamos? ¿Sí? Esa es la que está metida ahí. Está bien, no pasa nada. Entonces, el límite de póliza con inflación, costo esperado. Y entonces el límite de póliza es 3,000, inflación, y aquí no está considerado el deducible. Luego vamos a meter todas. Entonces, igualito que metimos el deducible, pues nada más le decimos que queremos una LED Pareto. Ahora es en 3,000. El parámetro de forma sigue siendo 3, el de escala es 2,000 y el orden es 1. Estamos calculando la media
de la distribución truncada, y en este caso truncada en 3000 o no completa. Y esa media, no sé si la calculamos antes, creo que sí, es 840. Luego, tasa de inflación de pérdida, otra vez. Tasa de eliminación de pérdida, pero ahora con límite superior. Este era, creo, el 16%. No me crean mucho. ¡Qué memoria! 16%. Aplicando, que es gerundio, la tasa de inflación. Entonces, tasa de inflación más límite superior o límite de póliza. Todos los resultados son los que vieron ustedes en las notas. Todas juntas. Una función que contemple todas juntas. A ver, ojo acá. Esta es la función. Esta es una función, no es un cálculo. Mi función de actuar es coverage. Quiero un Pareto. El límite de póliza es 3000. La inflación es del 10%. El deducible es de 500. El aseguro es de 0.8 y quiero que me ponga una función por pérdida. Es una maravilla esto, jóvenes. ¿Ya vieron? Esta es la curvita. Ahí está. Con todas estas condiciones, jóvenes. Claramente esta curvita inicia en 500, porque es la de pérdida, ¿no? Inicia en 500 y aquí va bajando, y esta es una función que tiene ya todas las consideraciones que acabamos de hacer. Chulada. Le evaluamos, por ejemplo, en 500. Esa es la probabilidad. Bueno, ya no sé, 500 y otra vez, 500 y 3000, pues la de arriba y la de abajo, límite, digo, el deducible y el límite de póliza. Ya no hay nada ahí. Ya no tenemos nada después de el límite de póliza. Y está bien, ¿no? No debería estar bien, ¿o sí? No, como es que 3000 es muy grande para las condiciones de esta variable, ¿no? Es una Pareto pues, más bien chiquita. ¿Listos? ¿Sí? Entonces, así lo podemos hacer. Entonces, todas las formulitas desarrolladas allá en la parte de modificación de cobertura pueden ser realizadas a través de esta función coverage. Obvio, jóvenes, cuando uno tiene una función de esta naturaleza, depende de las densidades programadas en esa función. Si, por ejemplo, nos hubiera salido un ajuste por ahí, no sé, de una que les gusta, una BUR, y si aquí en esta función coverage no está la BUR, pues ya valimos gorro, ¿no? Esa es exactamente la bronca que tenemos, ¿no? Que decimos, bueno, ¿qué tal que no está? Déjenme ver qué funciones tiene esta. Si le pongo nomás el signo de interrogación, a ver, déjenme ver si aparece aquí qué funciones tiene coverage. Por default, si es que mi máquina no se tarda mucho en entrar al internet. Chale. ¿Cómo que coverage no está? Pues que no se supone que nomás está en actuar, ¿o qué? O hay otra coverage. Coveraje. Espérenme, me equivoqué. Stop. Coveraje. ¿Quién sabe qué estaba yo preguntando ahí? Ahora sí. Déjame ver si aparece aquí cuáles son las distribuciones que tiene coverage. Implementadas, obvio, si mi máquina ingresa a internet en algún momento. Me está tardando demasiado. ¡Ándale! Pues creo que lo vamos a dejar para una mejor ocasión porque está tardando muchísimo. Estoy a punto de...
Y además no te puedo bloquear. No puede ser, ya la regué. ¡No! Stop. Bueno, sí lo pude bloquear. Ahí luego vemos cuáles funciones tiene coverage, porque no aparecía nada. Nuestros ejemplitos hechos con actuar. Dice, ejemplo, uso de la sala de emergencias. Exponencial de parámetro 1000, el deducible 200, el límite superior 5000 y el alfa de 0.8. Creo que por ahí en alguna otra había inflación. Entonces, tasa de eliminación de pérdida. Ahí está. O así, ¿no? Aquí le puse 1000 porque es la media de una exponencial, pero le pueden poner, pues, que calcule la media del exponencial, ¿no? Bien. Calcule la cantidad de reclamación esperada por el evento de pérdida y la cantidad esperada por pago que debe realizar la empresa con este era, el mentado coaseguro. Ahí están las cuentas que salieron antes. Así o así. No, esta es la de pago, que ya es diferente, ¿no? Recuerden, el pago es la de arriba, pero solamente a la fracción que le vamos a pagar. El impacto del deducible en la frecuencia de las reclamaciones, no, ya no. No, el ejercicio que se dejó. Ya terminé yo tan rápido del exponencial. Miren, el ejercicio que se dejó al lector en ese exponencial. Es que aquí no puse la de de que si eran iguales. Pues esa, pero esa no tenía mucha gracia, ¿no? Ese era un despeje muy simple. Bueno, importante, lo único importante es, no quiero hacer las cuentas por mi cuenta. Ahora sí que no quiero hacer las cuentas por mi cuenta. Bueno, tengo esas alternativas de actuar, ¿sí? Y pues las implemento, ¿no? Insisto, dependo fuertemente de que estén programadas. Coverage. Por fin ya apareció. Espérenme, jóvenes, a ver que me ven. Si aquí aparece qué distribuciones tiene metidas. Coverage. Qué desesperación, ¿no? Ahí está. Bueno, no sé si lo están viendo. Si no lo están viendo, no hay bronca. Ahorita les digo si es que aparece. Tengo la Weibull, la Gamma. Pero no hay ningún lugar donde me diga cuáles están aquí metidas. Pues no. No, tendríamos que buscarlas en algún otro lugar. Está bien, no pasa nada. No encontramos. Aquí las que tengo yo aquí es la Gamma, la Weibull, ya vimos que funciona para la Pareto, porque ya lo hicimos, para la exponencial también, pero no dice cuántas funciones tiene metidas dentro. Bien, si todo importante, se puede hacer. Podemos eliminar los cálculos y eventualmente eliminar los cálculos quiere decir eliminar posibilidades de error. Comparto ahora el script para seguir desarrollando nuestros métodos. Bien, obvio, jóvenes, si yo meto un deducible, entonces altero las frecuencias de reclamaciones, como ya lo vimos arriba, ¿sí? Y vamos a ver
cómo evaluar ese impacto del deducible en la frecuencia de los reclamos. Es un componente importante para analizar el efecto en las modificaciones de las pólizas, concierne al cambio en la distribución de frecuencias de los pagos cuando se impone un deducible o cuando se modifica, ¿no? ¿Sí? Es lógico pensar esto, ¿sí? Puse un deducible, entonces seguramente las frecuencias de pagos cambian, ¿no? Y lo que pagaba originalmente con el modelo, digamos, original, debe de sufrir alteraciones si ahora no voy a pagar ciertas cantidades, ¿no? Si se impone o incrementa el deducible, esperaríamos pocos pagos por periodo. Si se reduce, esperaríamos más pagos. Lógico, ¿no? Si yo muevo el deducible hacia la derecha, la densidad que me queda es más corta, el pedazo de la densidad. Si lo muevo hacia la izquierda, pues estaría potencialmente, ¿sí?, teniendo toda la cobertura de la variable aleatoria. Entonces tendría pagos por todo el posibles por todo el recorrido de la variable aleatoria, mientras que si recorro el deducible a la derecha tendría solamente una fracción, ¿no? Podemos cuantificar este proceso asumiendo que las modificaciones de cobertura no afectan el proceso que produce las pérdidas que pagará la aseguradora. Ahorita decimos qué quiere decir esto. Por ejemplo, dice, individuos con una póliza con deducible de 250, o la que me digan, por daño en automóvil, pueden ser menos posible que se vean involucrados en un accidente que aquellos de cobertura total. Lo que dice aquí, jóvenes, es, voy a asumir que la cobertura que tienes, sí, no te hace pelín más irresponsable. Eso yo no sé si en la vida real es cierto, ¿no? No sé si un cuate que tenga cobertura total no se sienta como Superman a la hora de manejar y diga, pues me vale gorro, ¿no? Total, si me estampo, pues el seguro va a pagar, ¿sí? Eso no lo sé. Pero lo que dice aquí es, no vamos a pensar en que un cuate que tenga un deducible chiquito, ¿sí?, es menos o más propenso a tener un accidente que alguien que tenga un deducible más grande o que tenga cobertura total o lo que sea. Vamos a suponer que esas dos cosas son independientes y digamos, el pago no depende de esa condición. Supongamos que XJ representa la jésima pérdida sin modificaciones de cobertura de la póliza, ¿no? Entonces, esto es lo que pagaría si no hay ninguna otra restricción. NL, el número de pérdidas asociadas a este proceso dado por XJ cuando no hay ninguna modificación. Consideremos una modificación de cobertura tal que NU es la probabilidad que las pérdidas resulten en pago. Cualquier cobertura. En este caso, por ejemplo, estamos diciendo, supongamos que esa modificación de cobertura se debe simplemente a la presencia de un deducible. Si es por la presencia de un deducible, entonces esa constante NU sería la probabilidad de que las reclamaciones resulten en pago. Definamos la indicadora IJ igual a 1 si la jésima pérdida resulta en pago e IJ igual a 0 si no resulta, ¿no? Pues claramente la probabilidad de esta variable indicadora, que sería como una Bernoulli, pues es la probabilidad de éxito, digamos, es NU. Entonces, claramente IJ, así, pues es una Bernoulli, ¿sí? Con función de probabilidad de pago por la función de una Bernoulli, que es esta cosa de acá, que si factorizamos un poquito es esta de aquí, ¿no? Claramente, no hay nada que hacer. Entonces, NP, el número de pagos que resultan, como depende de esta probabilidad, sería I1, no, lo denotamos como I1, que sería la probabilidad que el sujeto 1, o la variable indicadora que denota si el sujeto 1 realmente tuvo pago o no, hasta la variable indicadora INL, que es el número de pérdidas, si el sujeto
fulanito, no, ¿cuál sujeto fulanito? No, es la suma, ¿sí? Sí, tenemos INL pagos. Es el número de pagos. Si I1, I2, etcétera, son independientes de LN, entonces NP tiene una distribución compuesta con NN. Claramente, NP debería tener una distribución compuesta con NL, dado que depende de ella, ¿no? Con distribución primaria Bernoulli de la CIS, claramente, y distribución secundaria, digo, con NL la distribución primaria y Bernoulli como la distribución secundaria. ¿Quién es la distribución de NL? Ahorita no lo sé, porque no hemos definido ninguna distribución para L. Para I, que es de las que depende NP, sí hemos definido, y esta distribución es una Bernoulli con parámetro NU, que sería la probabilidad de que un pago resulte propiamente, o que una pérdida resulte propiamente en pago. Entonces, tengo una distribución compuesta, ¿no? No sé todavía, no hemos asignado distribución a la pérdida, pero debería de ser así. La distribución compuesta de los pagos debería de ser la distribución original o 1 inicial de las pérdidas, compuesta por la función generadora de probabilidades de las IJs, que es la generación de probabilidades de una Bernoulli, que quedaría así, ¿no? Una vez que hemos decidido cuál es la distribución de LN, entonces esta función de generadora de probabilidades estaría definida y simplemente la evaluamos así o la componemos con esta función generadora de probabilidades de IJ. Dice, en el caso especial de que NL dependa de un parámetro teta, es decir, en el caso especial de que NN esté parametrizada por un modelo paramétrico que depende de teta, tenemos lo siguiente. Tenemos que PNLZ, ¿sí? La función generadora de probabilidades de este sujeto, que dijimos que depende de un parámetro teta, sería PNLZ, que es la variable natural de la función generadora de probabilidades, y un parámetro teta. Entonces sería B que es una funcional, todavía no definida. No podría ser una wave, gamma, log normal o lo que sea, pero el efecto de este parámetro entonces sería aquí la variable aleatoria, jóvenes, como ven, o la variable es z-1 aquí. Entonces, este modelo, ¿sí? Cuando NL depende de un parámetro teta y estoy haciendo esta composición, quedaría así. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro teta? No lo sé en este momento, porque todavía no defino la forma funcional de NL y evidentemente no está definida la forma funcional de la función generadora de probabilidades. Lo único que digo es que es una función que depende del parámetro, ¿sí? Y está evaluado como está evaluado aquí arriba. Con beta z una funcional independiente de teta, ¿no? O sea, esta es independiente de teta. El argumento de acá es el que depende de teta. Entonces, la función esta de número de pagos o de la función de pago me quedaría como una funcional, ¿sí? Que depende de teta, que está evaluada en esta cosa, que sería teta por, compongo 1, nu z menos 1, ojo, esta, según esto, es mi nueva variable aleatoria z, y le resto un 1. Ya está. Hago las cuentas, los unos cancelan y me queda que el modelo de la función generadora de probabilidades de P de pago, que depende del modelo definido para la función generadora de pérdidas, que depende de un parámetro teta,
que en nuestro caso van a ser seguramente parámetros de forma, escala, etcétera, etcétera, se puede escribir como el modelo que usted defina para la pérdida evaluado en nu teta por z menos 1. Esta es la función de generadora de probabilidades, jóvenes. El argumento aquí es exactamente el mismo en el modelo que definimos para la función de pérdida. Es el mismo para la función de pago, solamente que en lugar de que tenga afectado aquí por el parámetro teta, está afectado por el parámetro nu teta, donde nu es la probabilidad de que una reclamación, una pérdida, resulte en pago. Entonces, si uno analiza con calmita este modelito y este desarrollo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, tu variable de pago, de pérdida, ¿sí? Que está afectada por la posibilidad de que pagues o no pagues esa pérdida, ¿no? Que es esta nu. Entonces, la función generadora de probabilidades del pago termina por ser la función generadora de probabilidades de la pérdida, pero evaluada en nu por teta, donde, insisto, en este caso nu es la probabilidad de que realmente una pérdida resulte en pago. Desde mi punto de vista, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Lo importante es que la forma funcional de P termina por ser la forma funcional de la pérdida de L, ¿sí? Nada más evaluada en parámetros diferentes. Este resultado implica que NL y NP pertenecen a la misma familia paramétrica. Aquí está el resultado de igualdad. Y solo el parámetro teta debe cambiar ahora por nu por teta, donde nu siempre representará la probabilidad, bueno, en este caso, perdón, representa la probabilidad de que se pague. Ejemplo, veamos cómo se modifica. Supongamos que la distribución para frecuencias de pérdidas, ¿sí?, es una binomial negativa con beta igual a 3 y R igual a 2. Volvemos a decir lo mismo, quiere decir que tengo frecuencias de reclamaciones, número de reclamaciones, tomé mis datos, hice una modelación y resultó que mi modelo es una binomial negativa con parámetros beta igual a 3 y R igual a 2. Y para las pérdidas, y esta es la funcional de las pérdidas, es un Pareto alfa igual a 3 y teta igual a 1000. Por fin cambió, porque antes era teta igual a 2000. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Este es mi modelo original. Nos preguntamos, ¿cómo cambia esta función, que es la función para las frecuencias de reclamaciones, que es justo lo que estamos intentando analizar, cuando a nuestra variable de pérdida, que es un Pareto, le ponemos un deducible de 2500, ¿no? ¿Cómo cambia? Veamos. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, maestro, esta condición que vas a meter, ¿sí? Tiene que ser, la funcional tiene que ser también una binomial negativa, pero lo que va a cambiar es la frecuencia con que pagas. Y esa frecuencia con que pagas, ¿sí?, como metiste el deducible de 250, tienes exactamente el mismo escenario que se desarrolló de manera general. Entonces tienes que ver cuál es la probabilidad de que una pérdida resulte en pago una vez que metiste el deducible de 250 pesotes, y esa va a ser tu nu. Entonces dice, la binomial negativa tiene función generadora de probabilidades dada así, ¿no? En este caso, beta toma el rol de teta. Y dijimos que estaba parametrizada por una función que dependía de algún valor teta. Y beta z es esta funcional. Bien. Entonces, la función de pago debe tener también, como dijimos, una binomial negativa con parámetros
R estrellita igual a R, es decir, este no va a cambiar. Y si este beta juega el papel de teta, entonces beta tiene que ser corregido así, como corregimos arriba. Como nu por beta, entonces con nu dijimos la probabilidad de que una variable aleatoria, ¿sí? Gobernada por la Pareto 3000, ¿sí? Una pérdida, realmente resulta en pérdida una vez que hemos metido un deducible de 250. Pues lo único que nos falta de aquí, de esta expresión, es quién carajos es nu con esas condiciones que estamos especificando. Entonces, ¿quién sería nu? Sería 1 menos la función de distribución, la función de supervivencia, la probabilidad de que la función de que f, que la función de que la variable aleatoria tome un valor superior a 250, es decir, que sobrepase el deducible, es un Pareto, ya sabemos cómo se hace, sería 1000 entre 1000 más 250 al cubo, y eso es 0.512. Entonces, ¿quién es nu, jóvenes? Nu es la probabilidad de que una pérdida resulte realmente en pago, cuando la pérdida en nuestro caso es un Pareto con estas condiciones y cuando el deducible es de 250. Entonces esa probabilidad es 0.512. El parámetro R permanece igual, entonces R estrella es R y beta es beta por nu. Y la Pareto, la binomial negativa para el número de pérdidas o para las pérdidas, ¿qué número de pérdidas? Para el número de pagos o la frecuencia de reclamaciones es una binomial negativa con parámetros 2 y 1.536. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se ven las dos distribuciones? ¿Cómo se ve la distribución original de pagos cuando no había ninguna modificación versus cómo se ve esa distribución una vez que la modificación se ha hecho suponiendo un deducible de 2.500? Comparamos las distribuciones, las densidades, perdón, y eso es lo que tenemos. Jóvenes, ¿alguna opinión de esto? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cero opinión? Échele, échele. ¿Qué se ve en estas dos distribuciones discretas? Por favor, opine. ¿Cero? ¿Nadie ve nada? ¿Me están oyendo? ¿Ya los perdí? Hola. ¿Sí están ahí o no están ya? Por favor, por Dios. Ustedes le pueden sacar a ustedes un cáncer, me cae. Sí, profe, gracias por contestar. ¿Que nadie ve nada interesante en ese par de gráficas? ¿Qué esperaríamos observar con la modificación? Esta es una modificación para variar, ¿sí? Que pues ayuda a una compañía de seguros. La variable original era esta, ¿no? La variable original, por ejemplo, tiene a porcentajes de pago bajos, ¿sí? E iba incrementándose la probabilidad de pagar para cierto número de reclamaciones. ¿Sí?
¿Qué es lo que esperaríamos si metemos el deducible? ¿No? Pues, ¿qué esperaríamos? Pues pagar menos, ¿sí? Con probabilidades más altas y pagar más con probabilidades más bajas que nuestra cobertura original. Ya dijimos que estos rollos de meter deducible, límite de póliza, bla, 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 según esto que estamos haciendo, sí, generalmente favorecen a una compañía de seguros. Y es lo que ocurre, jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la azul, que es el modelo original, tengo una probabilidad de pago de 0 de 0.062. Si meto el deducible, esa probabilidad aumenta horrores. ¿Sí? Claramente a favor de la compañía, quiere decir que la probabilidad de no pagar metiendo un deducible de esta naturaleza aumenta y aumenta casi 2 puntos y feria por ciento, 2.5 veces, perdón, no por ciento, 2.5 veces acá. Luego la siguiente, con el modelo original, es 0.094 y con el modelo modificado es prácticamente el doble. ¿Qué pasa del otro lado que me preocuparía? Pues con el modelo original, la probabilidad de hacer pagos, ¿sí? Por número de reclamaciones alto es relativamente grande comparado con la de la modificación, ¿no? ¿Sí? Entonces ya dijimos, calculen la media de la binomial negativa 3,2 y la binomial negativa 1,532 y seguramente la media de esta es más chica que la media de esta. ¿Qué quiere decir? Que en promedio voy a hacer menos pagos, ¿sí? Promedio, con la modificación que sin la modificación. Eso, jóvenes, hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? O sea, aparentemente, todas estas modificaciones de cobertura tienen la razón o el hecho o se hacen aparentemente para beneficiar a una compañía de seguros. Ya lo dijimos, las compañías de seguros no truenan. Y aunque técnicamente son bastante limitados por lo que ya les comenté más de una vez que hacen realmente con su información y su modelación, y hemos comentado varias veces que realmente no se modela, ¿sí? Que no hay tal modelación técnica. Entonces, todo eso, pues lo tienes que compensar de alguna manera y lo compensas con todas estas cosas. Yo a este rollo de cuando las cosas se hacen mal en una compañía de seguros y en cualquier otro lado, sí, cuando técnicamente se hacen mal, uno podría decir que pues, pagamos nosotros, los usuarios de un seguro, pagamos la estupidez técnica de una compañía de seguros. O sea, si no lo hace bien, de alguna manera se tiene que cubrir, cobrándonos esencialmente más, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí es simplemente pues, lo que realmente ocurre, ¿no? Metes esta. Aquí solamente la modificación de frecuencia de pagos se hace metiendo un deducible. Si metemos un límite de póliza, por supuesto, la frecuencia de pagos también se altera. Si metemos, deducibles y esas cosas ya no tanto, pero límite de póliza y deducible tienen que alterar la frecuencia de pagos. Dice, en general, los parámetros de las distribuciones de frecuencias habrán modificado por nu siempre que haya pago de la siguiente manera. Esta es una tabla que está en el Clubman, jóvenes. ¿Okay? Es una copia total del Clubman. Aquí está nuestra binomial negativa, mire. ¿De acuerdo? Además tiene modificada en 0 y truncada en 0. O sea, eso es algo que se puede extender un poquito a otro tipo de modificaciones de la cobertura. Entonces, en la vida real, si de veras modeláramos todas estas condiciones, el modelo se complica mucho. Pero ya dijimos que si pudiéramos tener el modelo completo, es decir, si se hiciera el registro de los montos de reclamación, independientemente si sobrepasan
el límite de póliza o si están por debajo de el deducible, si yo observo toda la variable, tengo más posibilidades de modelar toda la variable aleatoria y después meter todas estas modificaciones, porque ya vimos, lo hemos visto varias veces, la modelación que estamos haciendo depende de las densidades originales. Si pudiéramos tener esa posibilidad de observar toda la variable, independientemente de cuál sea la característica del monto de reclamación, podríamos modelar toda la variable y luego meter estas modificaciones posteriormente. Pero como no hay modelación, pues no se sabe qué registrar y nos parten el queso a los que intentaríamos modelar porque los modelos son altamente complicados por todas estas condiciones que hay que meter. Jóvenes, los veo el miércoles. Recuerden que el alcohol se toma el miércoles en la tarde o noche, no antes. Espero que vengan en buen estado el miércoles a la clase. Gracias por su atención. Procuren participar pelín más. Gracias, jóvenes.